Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. En esta ocasión vamos a hablar de un tema que en varias ocasiones me habéis planteado, que es las profesiones relacionadas con los arcanos mayores del tarot. Os voy a dar una lista lo más breve posible y lo más resumida posible de qué profesiones se asocian con cada arcano mayor del tarot. Quiero dejar claro que esta información la he sacado de autoras muy conocidas y muy prestigiosas como María del Mar Torcasals o como Cristiana Gaudet, con algunas observaciones mías propias también, y que solo vamos a ver, como digo, los arcanos mayores. Los arcanos menores se utilizan normalmente para matizar las circunstancias, el tipo de profesión, etcétera, etcétera. Dentro de la profesión, por ejemplo, si salen oros será esa profesión orientada a lo financiero, si salen copas orientada a lo psicológico, a lo emocional, etcétera, etcétera. Eso ya seguramente le dedicaremos otro vídeo. Y lo que nos vamos a centrar es en qué profesiones simbolizan cada arcano mayor, pues normalmente para orientar a las personas sobre su camino profesional o sobre la profesión de una persona a la que tienen que tener en cuenta o consultar, etcétera, etcétera. Bueno, pues empezamos con el loco. El loco puede simbolizar simplemente una persona que esté en el paro, que esté desempleada, pero también puede representar a alguien muy aventurero o un vagabundo o alguien cuya profesión le obligue a viajar o a vagar mucho, como un feriante, un vendedor ambulante, etcétera, etcétera. Y indica también un espíritu libre, una persona que le gustan mucho las aventuras, que practica deportes de riesgo o que entrena a otros en deportes de riesgo. En fin, todo lo relacionado con la libertad y el vagar y el andar por el mundo un poco a lo loco, en efecto, ¿no? O de una forma, digamos, desenfadada. El mago tiene muchos aspectos y muchas aristas. El mago puede ser, porque tiene una gran capacidad de convicción, un vendedor, un comercial. En algunos tarots, como en el de las amas de casa, directamente es un vendedor de estos de puerta a puerta, ¿no? Un vendedor, un comercial que le decimos hoy, ¿no? Puede ser una persona también muy hábil con las manos, que muchas habilidades manuales, un buen mecánico o un buen artesano, y también puede ser, en su sentido más negativo, un estafador o un hombre un poquito fraudulento. Y también literalmente un mago, un prestidigitador, un mentalista, por ejemplo. La sacerdotisa puede ser una líder espiritual. Normalmente representará a mujeres, pero que también puede representar aspectos de hombres, y también puede representar a hombres, ¿no? Puede ser un líder o una líder espiritual, puede ser una psicóloga, puede ser, por su sabiduría, una estudiosa, una bibliotecaria, una escritora o escritor, una persona también, una líder espiritual, como digo, y también también una líder de pensamiento alternativo. Pasamos a la emperatriz. La emperatriz tiene ese aspecto suyo que está relacionado con la belleza, con el encanto femenino. Por tanto, puede representar a un diseñador o diseñadora, a una shopper o a una persona experta en estética, o a una estilista, o a una persona que trabaje mucho con temas y productos de belleza. Y también, dado su tema de generosidad y creatividad, puede ser una persona, una benefactora social, o una persona que se dedique mucho a ayudar a otros. El emperador, por su capacidad de organizador, puede ser un director, un empresario, un líder, un emprendedor, puede ser un político. Es una cosa muy corriente que simboliza a personas políticas, y puede representar, ya que representa al orden, a los cuerpos del Estado, a la policía, al ejército, y sobre todo su faceta de líder y director es importantísima.
el sacerdote o papa o el sumo sacerdote representa a todo aquel que es, digamos, un poco como un puente entre lo espiritual y lo terrenal, como ya sabemos. Por tanto, es muy fácil que sea literalmente un sacerdote, o sea, un sacerdote de cualquier fe o religión o de cualquier creencia, el que haga las veces de sacerdote en esa creencia, o un rabino o un sacerdote budista o una persona dedicada, o un monje budista, alguien dedicado al sacerdocio en cualquier religión, o también un líder espiritual igual que la sacerdotisa, sobre todo mientras que la sacerdotisa, por aquello de que es la propia inspiración, tiende a ser más alternativa, el sacerdote, digamos, que es también, digamos, un líder religioso en un sentido más tradicional, de una religión más tradicional, y también puede ser, por su capacidad de puente entre una cosa y otra, un mediador, o un intermediario en cualquier tema de negocios o en cualquier tema legal. Puede también ser un abogado y, en fin, todo lo que signifique mediar entre dos partes. Los enamorados tienen dos aspectos: el tema suyo del amor, que también, como pasaba con la emperatriz, le liga a la belleza, y a los temas de amor y de pareja. Puede ser un consejero matrimonial o un agente matrimonial, o también puede ser alguien relacionado con la moda o la belleza, o también puede ser alguien relacionado quizá con el arte, todo lo que es bello. Y también en su aspecto de que es algo que nos ayuda a tomar decisiones, esta carta, que esta es la carta de las decisiones, como sabemos, también puede representar a un abogado o a un vendedor, como pasaba con el sacerdote y con el mago, porque es alguien que te convence para que tomes decisiones, es alguien que te hace decidir o que te persuade para que decidas. El carro literalmente puede representar a alguien que conduce, un conductor, un chofer, un conductor de carreras, de Fórmula 1, por ejemplo, o un taxista, en fin. Y también puede representar, digamos, todo lo relacionado con el tema de los viajes, es decir, un guía turístico, incluso un mecánico, alguien que está directamente relacionado con los coches. Y por el tema de que el carro es de triunfo y el que va en él es un general o alguien que ha triunfado en una batalla, también puede representar lo militar. La fuerza, pues está bastante claro, estamos hablando de fuerza y de fortaleza. Entonces es todo lo que está relacionado, digamos, con la fuerza física. Tenemos, por ejemplo, que puede representar a un nutricionista, a un entrenador físico, a alguien que hace ejercicio, y también por aquello del león y cómo ella está tratando al león, pues podemos ver que pues también puede representar a veterinarios. El ermitaño, pues por su aspecto de persona sabia, puede representar a un sabio, un estudioso, un catedrático universitario, un erudito, un investigador, un científico, alguien que quiere indagar en las cosas a fondo, alguien que investiga. También puede representar literalmente un ermitaño, pero eso ya os lo habréis imaginado, ¿no? O alguien que se retira espiritualmente, un monje, una monja de clausura, alguien que hace retiros espirituales o los organiza, etcétera, etcétera. Tenemos en la rueda representado primero, por aquello que todos se os viene a la mente, el juego.
O sea, la gente que se dedica a el juego, o vendedores de lotería, vendedores de cupones de la ONCE, personas que trabajan en ese negocio de algún modo o de otro, en el negocio de las apuestas, del juego, que tienen una casa de apuestas, también a los jugadores de bolsa, a las personas que hacen inversiones económicas, que siempre son arriesgadas, ¿no? Y también a los que practican precisamente, a los jugadores, a los que juegan a todo esto, al bingo, a la bolsa, a la lotería, al jugador profesional de póker, por ejemplo, y también a los que practican deportes de riesgo, que también le entran al tema de la suerte, ¿no? A los que practican deportes de riesgo. La justicia, pues está bastante claro, ¿no? La justicia son todos los trabajos relacionados con la ley. Jueces, abogados, procuradores, notarios y también gestores fiscales y contables, todo lo relacionado con la justicia, cualquier tipo de experto legal. El colgado, pues tiene dos aspectos muy interesantes dependiendo de cuál cojamos. Primero, como es una persona que busca la iluminación, estamos hablando de una persona muy espiritual, ¿no? Y por aquello de la postura difícil podemos pensar también en una persona que practica yoga. Y también, aparte de esto, tenemos el tema de una persona que, digamos, mira las cosas bajo otro punto de vista. Otro punto de vista. Entonces podemos hablar aquí de un investigador, o de un periodista, o de un espía, o de alguien que está mirando las cosas desde otro ángulo para investigarlas. También habrá gente que os dirá que al ser el colgado una pena o un castigo, pues también puede representar a criminales. Yo esa parte no la tengo tan clara, ¿vale? En fin. La muerte. ¿A qué representa la muerte? Pues empezamos con todas las personas que trabajan con temas relacionados con la muerte. Simplemente tenemos la muerte. Aquí puede representar a los que poseen digamos tanatorios o trabajan en tanatorios o en negocios funerarios, o que maquillan cadáveres, o que fabrican ataúdes, o los forenses, o todo aquello que está relacionado con directamente con la muerte. Por el tema de los huesos que aparecen aquí en el Rider, no tanto, nada más que la calavera, pero si pensáis en la muerte del Marsella, os lo vais a ver mucho más claro. Hay coincidencia entre varios expertos en que puede representar a un médico especialista en huesos, un osteópata, o un traumatólogo, o alguien que un médico de huesos. Y también, como es en la carta de la transformación, muchas veces se cree que también puede ser alguien que trabaja en reciclaje, o en reparación de cosas para renovarlas. ¿De acuerdo? La templanza. Pues empecemos por el nombre de la carta. Templanza, como ya creo que os he contado en otros vídeos, literalmente significaba la virtud de no beber vino o beber muy poco. De hecho, en la misma época en que Pamela Colman creó esta carta, en la época victoriana, en la Inglaterra victoriana, había un movimiento que además estaba muy vinculado al feminismo, porque eso creo os lo he contado en otro vídeo, porque las feministas eran muy, las sufragistas se llamaban en aquella época, las sufragistas eran muy conscientes del vínculo entre el alcohol y la violencia de género. Entonces ellas abogaban por la abstinencia del alcohol en hombres y en mujeres por ese tema, porque pensaban que el alcoholismo propiciaba la violencia de género, cosa que puede ser bastante cierta, ¿no? Entonces había un movimiento muy grande, muy importante en la Inglaterra victoriana a favor de la abstinencia del alcohol, y se llamaba el Temperance Movement, el movimiento de templanza. Entonces, todas las personas que trabajan
por ejemplo, ayudando a los alcohólicos a quitarse del alcohol, o a los drogadictos a quitarse de las drogas, los expertos en estos temas, los expertos en adicciones, los dietistas, los nutricionistas que ayudan también a quitar problemas con la comida, todo lo que ayudan a las personas a manejar estos temas, pues se les simboliza con la carta de la templanza. También simbolizamos con la carta de la templanza a los mediadores, porque la templanza también significa encontrar el término medio, y hay algún experto que un poquito humorísticamente, viendo cómo maneja la templanza las copas, dice que podría ser un barman o una persona que prepara cócteles o algo así, pero eso ya me parece un poco más humorístico que otra cosa. El diablo es una carta de tentación que también está muy vinculada a la sexualidad. Por tanto, por un lado vamos a ver que el diablo puede representar a los sexólogos y a cualquiera que trabaja en lo sexual, incluyendo a los trabajadores del sexo. O sea, todo lo relacionado con lo sexual. Y como es el gran tentador, también puede representar ese aspecto no tan positivo, vamos a decirlo así. Es decir, las personas que venden productos adictivos, alcohol, tabaco, drogas, directamente los traficantes de drogas. Y también hasta cierto punto puede representar a los publicistas, y que nos ofrecen cosas muchas veces que no son buenas para nosotros, pero nos tientan con ellas, con cosas que a lo mejor no nos sientan bien o no nos podemos permitir, o etcétera, etcétera. Y también por su lado provocador, provocador, rompedor, y un poquito vinculado con el tema muchas veces del diablo, a las estrellas del rock, sobre todo a las tradicionales estas que utilizaban simbologías del diablo para provocar, ¿no? Entonces también podría representar eso. La torre. Está bastante claro, estamos ante una torre, pues todo lo relacionado con la construcción. Arquitectos, aparejadores, albañiles, obreros de cualquier clase, expertos en construcción de cualquier tipo, empresas de construcción, todo lo relacionado con la construcción directamente, ¿no? Electricistas también, por ejemplo. Y también recordemos que esta carta se llama en muchas versiones del Marsella el Hotel Dieu. Eso hace pensar, o la Maison Dieu, mejor dicho, perdón, que es otro nombre para el Hotel Dieu, que era el hospital en Francia. Entonces eso hace pensar mucha gente en hoteleros y en personas y en trabajos relacionados con los hoteles. Puede ser. La estrella. ¿Qué tipo de trabajo puede representar la estrella? Pues recordemos que la estrella primero está en plena naturaleza y está muy vinculada a la naturaleza. Eso también lo hemos hablado ya, ¿no? Entonces todo lo relacionado con la ecología, pues digamos que está vinculado a la estrella. La ecología y la naturaleza, desde los temas ecológicos y los temas de las energías naturales y renovables y todo lo relacionado con esto, y también por su vinculación con el agua, puede hablar de especialistas en temas de agua, y siendo la estrella como es, pues directamente la astronomía y también la astrología. Y la luna. ¿Qué pasa con la luna? Pues la luna, por el tema de que es la carta de la intuición, está relacionada con todo lo intuitivo, con las mancias y las adivinaciones, con todo lo relacionado con la inspiración psíquica y con la intuición. Eso por un lado. Y siendo la luna, también como la estrella, podemos relacionarla con la astronomía
y relacionarla también incluso con los astronautas, podemos llegar a ese extremo, y también con todo lo relacionado con el tema de los planetas y los astros, ¿no? El Sol. El Sol es una carta de estar afuera, de estar a la luz. Así que los trabajos que se hacen al aire libre pueden estar presididos por el Sol. Por ejemplo, la agricultura, o por ejemplo, la jardinería, o por ejemplo, el senderismo, o cualquier trabajo que os ocurra que está relacionado con estar fuera. Literalmente siendo el Sol todo lo relacionado con la energía solar. Y apareciendo un niño como aparece, y en el Marsella aparecen dos, pues hablemos de los temas relacionados con la infancia también. Así que está bastante claro. El juicio. Pues curiosamente, siendo la carta del juicio, no está muy relacionada, según los expertos, con los temas legales, sino, por ejemplo, con los temas de, digamos, llamar a alguien para que es la carta del juicio final, pensadlo, ¿no? Llamar a alguien para que rinda cuentas. Alguien que puede hacerte que rindas cuentas de lo que haces, que puede pedirte responsabilidad por tus hechos. Entonces la carta del juicio es la carta de los jefes, los managers, los directores, los superiores, los encargados, alguien que nos puede pedir cuentas de lo que hacemos. Y también puede ser la carta de los coaches que animan a una persona a que rinda, a que se plantee lo que está haciendo con su vida, etcétera, etcétera. Y por último llegamos al mundo. El mundo es la carta de todo lo relacionado con el mundo en general. Por tanto, es la carta de los negocios internacionales, de los viajes, de las personas que viajan mucho por trabajo, de la historia del mundo, de la geografía y de todos los que trabajan en ello, historiadores, geógrafos, etcétera. Y también hay una experta, que creo que es Cristiana Gaudet, que comenta que puede ser la carta de la persona muy ambiciosa que desea tenerlo todo, el mundo entero, vamos a decirlo así, ¿no? Y bueno, y estas serían las 22 cartas de los arcanos mayores y sus relaciones con las profesiones. Si a vosotros se os ocurre alguna más, dejádmela en los comentarios y no olvidéis suscribiros al canal y continuad siguiéndome aquí y en mi página web y en mis redes sociales. Un saludo y hasta pronto.